La gracia, la paz y el amor de Dios estén en tu corazón. Alegría de poder compartir este encuentro y de animarnos también en esta palabra bendita cuando estamos compartiendo juntos en estos tiempos, en la luz del Espíritu Santo, este tema tan especial en varios programas sobre la propia personalidad. Sí, nuestra personalidad conformada a Cristo, nuestro propio temperamento. Y qué bendición y qué gracia saber que así nos motivamos y nos alegramos de decir, ya me voy conociendo, estoy siguiendo estos espacios, estos programas de la emisora Minuto de Dios. Estamos compartiendo este tema que es bien especial para el conocimiento de nosotros mismos, de ustedes mismas, y de saber de cómo, haciendo estas descripciones de lo que hemos venido haciendo. Hablamos primero de cómo eran las personalidades de Pedro, de Pablo, o de San Pedro y San Pablo, de Moisés y Abraham, y cómo esos temperamentos, en su forma de ser, en sus fortalezas y debilidades, fueron instrumentos en las manos de Dios. Hablamos también de cada una de esas cualidades y debilidades, incluso en los temperamentos combinados. Pero ahorita estamos hablando solamente del temperamento primario, del dominante que nosotros tenemos, ya bien sanguíneo, ya bien como Pedro, ya bien melancólico como Moisés, o ya bien colérico como Pablo, o melancólico como Abraham. Y entonces ahí estamos hablando en el espacio anterior, estábamos hablando cómo hay que tratar a los otros en su personalidad, en su manera de ser, en su temperamento, cómo entenderles. Y ya habíamos hablado de el temperamento propio, de cómo tratar a una persona sanguínea, o una persona colérica de temperamento colérico, o una persona de temperamento flemático. Y ahí estuvimos. Perdón, flemático me faltó. Lo que llegamos solamente es sanguíneo, melancólico y colérico. Pero me falta el flemático, que lo vamos a compartir hoy, y otras cosas muy bonitas, porque voy a hablar, es decir, de elementos psicológicos, pero ahorita va a venir la espiritualidad, es la parte bonita. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo que voy a necesitar para mi temperamento y crecer en santidad y alcanzar, desarrollar mi vocación? Bueno, eso les voy a contar después de proclamar una palabra de Dios, la palabra de Dios, y de poder invitarles a compartir lo que nos falta del temperamento flemático, en cómo le debemos tratar. Bueno, está Donald con nosotros aquí en el máster de la emisora Minuto de Dios. Aquí está su hermano servidor, Padre Leonardo Arboleda, eudista, y a ustedes la bienvenida. Realmente qué gozo saber que podemos llevar este tipo de programas y que son de tanta bendición para nuestro conocimiento personal, para compartir mejor en familia, para sabernos llevar en humanidad y sociedad y alcanzar esa medida de Cristo en nosotros, para gloria de su nombre. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, ahí estamos entonces compartiendo aquí en Kenosis, en la emisora Minuto de Dios, compartiendo este tema, que en realidad muchos lo hacen en forma personal, ¿no? O van a esos encuentros de terapia y ayuda, o retiros, y en retiros también un poco largos van haciéndolo en meditación y van trabajándolo. Por eso, si quieren después tener los espacios, se piden en las librerías de la emisora Minuto de Dios. Después los tendremos en podcast y se podrán descargar, o ya más adelante seguro los podremos editar con imágenes bonitas y los tendríamos en YouTube. Ojalá, bueno, yo sigo soñando, pero sería muy bonito, y así volviéndolos a repasar podríamos volver a considerar. O también les había dicho, si de pronto necesitan un material escrito, habría que facilitarles al menos a quienes quieran trabajarlo ya mirando material escrito. Con todo gusto miraríamos la manera, con todo cariño. Vamos a proclamar ahora, les había dicho que vamos a proclamar siempre, como nos gusta en nuestro espacio, en nuestro programa, una palabra de Dios. Y voy a tomar de Pablo, parte de su testimonio vocacional, en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas, unos versículos nomás. Vamos desde el versículo 11 en ese capítulo 1, y es como para quedarnos siempre meditando esto tan bonito. Vamos hasta el versículo 17, Gálatas 1, 11 a 17. Sepan ustedes, hermanos, el evangelio que yo anuncio no es una invención humana.
no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Ustedes habrán oído decir cuál era mi conducta anterior en el judaísmo y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios y procuré destruirla. En el judaísmo, yo dejaba atrás a muchos de mis paisanos de mi misma edad porque era mucho más estricto en mantener las tradiciones de mis antepasados. Pero Dios, que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó, tuvo bien a hacerme conocer a su Hijo para que anunciara su evangelio entre los no judíos. Y no fui entonces a consultar a ningún ser humano, ni fui tampoco a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que yo. Por el contrario, me dirigí sin tardar a la región de Arabia y luego volví a Damasco. Y bueno, y después fui a Jerusalén para conocer a Cefas, con quien también compartí 15 días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya no hay soledad, Él vive ya. Bien, vea, se ha venido hablando de la personalidad de Pablo, colérico. Y hay partecitas y mire que el colérico es entusiasta, decidido. Él era buen fariseo, bien entusiasta con los principios judíos y fanático también, decidido. Y por eso fue que persiguió a los cristianos para impedir que la experiencia de Cristo Jesús que estaban haciendo, esa iglesia naciente, fuera terminada. Pero no pudo. Jesús se le presentó. El Espíritu Santo lo derribó en el camino a Damasco y transformó su personalidad y se puso al servicio de Dios, de ser tan entusiasta, tan decidido, tan líder, que es propio del colérico. Miren, se pone en las manos del Señor y no quita lo que es. Dios lo conduce y lo lleva no a esa situación de crueldad o de fanatismo, o ese apasionamiento por sus ideas e ideologías, sino ahora es por el Evangelio, a gastar la vida por el nombre de Cristo. Bien, y ahora entonces qué bueno poder decirles a los que les faltaba y se quedaron esperando hasta este día o hasta este espacio, los que nos faltaba de cómo tratar el temperamento de los demás. Ya les hice la introducción, nos faltaban los flemáticos como Abraham, que son parecidos así de esa manera. Pero a ver, ¿cómo se les trata? Una persona de temperamento flemático, siempre se deberá tomarse en cuenta su criterio dentro de un grupo, porque es una persona muy observadora. Al igual que el melancólico, casi todo lo teme hacerlo mal. Su lentitud y detallismo no son señal de que no sabía hacerlo. Es necesario darle instrucciones acerca del tiempo para que lo aproveche al máximo. Al presentarle un plan hay que hacerlo poco a poco. Ya vamos entendiendo cómo trabaja el alumno, cómo es el ritmo de una persona que está en tal trabajo. Ya sabemos cómo desempeña sus funciones. Entonces el plan no se les entrega de una a los que son flemáticos, sino poco a poco. Nunca en un solo paquete. También se le debe dar seguridad y concreción en las funciones que se le asignan. Hay que ser concretos, esto y esto. Entonces eso muy bien para los maestros y maestras, cuando vuelven y les pregunten exactamente qué es, o las personas que están encargadas en los trabajos o empresas. Esto es lo concreto, si ya conoce ese temperamento. Recuerde que es una persona terca, especialmente cuando se le presiona. En sus labores no se debe esperar mucho modernismo y cambio, ¿no? No, es más bien una persona tradicional y conservadora. También no se le debe repetir lo que se debe hacer. Mire cómo es lo concreto, despacio se le dice, pero porque si no le hace sentir una persona insegura, entonces ¿yo qué hago? ¿Cómo lo hago? No puedo. Bueno, es importante entonces crearle ambientes vivos también, palpitantes y afectuosos. Para eso es importante que por ahí estén los sanguíneos y coléricos y le hagan la vida más agradable. Se le debe tratar afectuosamente, hacerle sentir de una persona que se le acompaña, que se le apoya, pero no en exceso, porque claro, se recuestan. Debe ser tratada a los flemáticos como tratar a una persona de temperamento flemático, lo que estamos diciendo. Se le debe tratar con suavidad, porque de lo contrario se paraliza en su terquedad. ¿Ve? Al temperamento sanguíneo y sobre todo a los coléricos se les puede hablar fuerte y no se inmutan. Los otros quedan más resentidos. Mire cómo son las formas de ser. Podemos confiar en los flemáticos para contarles nuestros problemas.
son como tumbas, serían los mejores psicólogos o sacerdotes o consejeros o confesores. Le guarda a uno siempre el secreto, por eso siempre son las personas a las que uno puede confiarle sus secretos. Hay que observarlas. ¿Quién es una persona flemática? Cuando exprese sus sentimientos, bueno, cuando un flemático exprese sus sentimientos o pensamientos, hay que ponerle atención. Como lo dicen con calma, a veces lentamente, los que somos, pues yo digo somos porque yo estoy en ese temperamentos extrovertidos, sanguíneo o colérico, no tenemos paciencia y a veces les dejamos hablando o les interrumpimos. Entonces hay que ponerle atención a la persona flemática. Eso es importante. Nunca se debe presionar a tomar una decisión al instante. Diga ya, decida. Eso lo hacemos los otros, pero no. Su lentitud en la toma de decisiones obedece a la inseguridad, pero preponderantemente a la prudencia. Estos son los que casi nunca se equivocan. Qué bonito el discernimiento que tienen, y eso casi por naturaleza. Pero los demás temperamentos también podemos alcanzar esta cosa, este don tan bonito y este fruto. No se debe interpretar su silencio, porque a veces se les ve tranquilos como silencios, y no se les debe interpretar que son personas tímidas, no necesariamente, sino se reservan. No se les debe delatar ni adular en público tampoco, no les gusta. Esto les incomoda. No les gusta que les interroguen acerca de algo. Debe llegarse a sus asuntos confidenciales a través del diálogo. Como dice, no se meta en mi vida. Atención, la confianza hay que ganarla con el temperamento flemático. Debe ser tenido en cuenta, eso sí, en ciertas cosas, especialmente en el trabajo por grupos, porque tiende a aislarse, le cuesta integrarse. Los demás debemos tomar la iniciativa. ¿Y quiénes son los demás? Los sanguíneos, los coléricos y melancólicos. Los demás debemos tomar la iniciativa de conocerle, de hablarle, de acercarnos. Pero nunca debe mentírsele, pues a quien le gusta que le mientan, pero los flemáticos se incomodan mucho. Lo interpreta como falta de amor y falta de fidelidad. Mire qué importante saber un poquito estas cosas. Bueno, ya les sigo contando otras cosas muy bonitas que les voy a decir. De amor, esa es la luz Mire qué especial es esto que estamos diciendo. Dirá, qué bueno que yo me hubiera hecho por ahí un test, o por lo menos haber compartido más sobre lo que soy. Tal vez me hubiera entendido más y hubiera entendido más a los demás. Sí, pero siempre estamos a tiempo. No te preocupes. Entonces ya hemos hablado de las caracterizaciones de la personalidad, ya hemos dicho cómo hay que tratar los temperamentos de la otra persona, cómo debemos tratar o qué hay que tener en cuenta para poder tratarnos mejor y comprendernos. Pero resulta que está una parte muy bonita. El temperamento pues tiene, hay muchos tratados sobre temperamentos y muchas cosas bonitas que se dicen, pero yo no voy a alargarme mucho porque si no sería tremendo. Además de esas cualidades y de alguna manera fortalezas y también debilidades, hay muchas cosas que se pueden caracterizar, hay muchas cosas. Por ejemplo, el temperamento bajo presión, ¿cómo se puede tratar? Ya son más específicos, no creo que lo desarrolle. El temperamento en depresión, ¿cómo se lo puede ayudar? De pronto hasta lo mencionemos, alguna cuestión, pero en ese sentido, pero lo que vamos diciendo creo que nos completa, pero ahorita vamos a hablar las necesidades, pero desde el nivel espiritual. ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuáles son los frutos esenciales que necesita cada temperamento? Mire qué cosa tan especial. Vamos a hablar de eso que se necesita. Los frutos del espíritu que necesitan preponderantemente esos temperamentos o esa personalidad para que alcance la santidad. Pongámonos a pensar, sanguíneo, temperamento sanguíneo, las necesidades, pero vamos a verlas desde los frutos del Espíritu Santo. Ahora esto está muy bonito, interesante, ¿verdad? Seguramente vamos a necesitar de todos los frutos, pero necesitamos, según nuestra manera de ser, de unos frutos en especial. Entonces ya mencioné, temperamento sanguíneo o personalidad sanguínea. A ver, fruto que necesita la paz, porque es que es una persona inquieta por naturaleza, que verdaderamente necesita una sobrenatural paz, que Dios solo le puede dar a través y le puede comunicar. Es un fruto del Espíritu Santo, paz. Paciencia, personalidad sanguínea o sanguínea, paciencia, que básicamente significa constancia. Es algo extraño en la naturaleza de un sanguíneo. Generalmente deja una montaña de proyectos sin acabar, a no ser que sea lleno o llena del Espíritu Santo. Ya llevamos 2. Paz y paciencia.
Otro fruto, benignidad para los sanguíneos y sanguíneas. Por naturaleza es una persona directa y ruidosa. Y a veces hace daño con la manera de tratar a los demás. Y la benignidad, guiada, que la concede el Espíritu Santo, va a suavizar su injuriosa lengua. Mire lo que el fruto que se necesita. También mansedumbre para el temperamento sanguíneo. Cuando el Espíritu Santo o el espíritu de mansedumbre controla la vida de una persona sanguínea, entonces deja de pensar más en sí mismo o en sí misma, más de lo que debiera, y entra en esa faceta de humildad que abraza su alma, la mansedumbre. También se necesita dominio propio, atención, sanguíneo o sanguínea, porque es que su problema natural de falta de autodisciplina resulta ser generalmente su destrucción. O atención, que es la templanza, ¿no? Es el fruto de la templanza o del dominio propio. Todos conocen a personas sanguíneas capaces, encantadoras, una personalidad muy atractiva, pero que nunca llegan a vivir a la altura de sus capacidades y que se autodestruyen por falta de disciplina. Ay, y también hay que decir fe. Fe también para los sanguíneos. Bueno, de todos los temperamentos seguramente vamos a combinar varios de estos frutos, pero vamos a ver en qué medida o de qué manera los vamos a necesitar. La fe para los sanguíneos y sanguíneas. A ver, la fe, por su temor e inseguridad secreta, la fe es una maravillosa fuente de bendición. La luz de Jesús. Y bien, compartiendo aquí esta bendición, mire lo que estamos diciendo, temperamentos y sus necesidades. Oiga, y esto hablar de la personalidad y de hablar cómo con los frutos del Espíritu Santo somos transformados es para dar testimonio. Cuando el Espíritu Santo toca nuestra vida, cuando el Señor Jesús, nos encontramos con el Señor Jesús y con su Espíritu nos transforma, damos testimonio de lo que sucede con nuestra personalidad. Es que yo antes era así, como decía Pablo en lo que le proclamamos hoy. Y ahora el Señor ha moldeado, conduce mi manera de ser en mis debilidades y en mis fortalezas. Bueno, seguro no les he contado, pero quien creó esto que estoy diciendo, es que yo lo tomo, pero esto es de unos autores muy espirituales, Tim LaHaye, bueno, se escribe LaHaye, y también parece que son de la familia Beverly LaHaye. Entonces, ellos escribieron unos textos formidables de los cuales estoy haciendo una síntesis. Ellos escribieron, por ejemplo, temperamentos controlados por el Espíritu Santo, temperamentos transformados, manual del temperamento, y otros más, ¿ve? Hablaron ahí también, entonces usted se enoja porque quiere, manual de temperamento, la depresión, el varón y su temperamento, la mujer y su temperamento, aumente su personalidad, la mujer sujeta al Espíritu Santo, cómo desarrollar temperamento de su hijo. Mire todo lo que puede haber, hasta esto, todo esto escribieron. Y yo que estoy haciendo, tomando elementos claves de estos autores y de la escuela en psicología también en Costa Rica, pues yo me dejo guiar y también de orientar de esta síntesis. Pero ya hablábamos de las necesidades del temperamento y sus necesidades. Bueno, el temperamento y sus necesidades. Hablamos del temperamento sanguíneo. ¿Cuáles serán los frutos del Espíritu Santo que le van a ayudar tanto a la personalidad colérica? Temperamento colérico. Mencionemos algunos. Bueno, algunos no, los que son más claves, porque son cientos de frutos del Espíritu. Vamos a tomar los de los que menciona San Pablo. No voy a hacer un estudio porque también en esto podríamos describir en qué consiste cada fruto, y en los retiros se puede desarrollar cada uno, o en las preparaciones también a Pentecostés. Voy a mencionarlos así y cómo lo necesitamos. Personalidad colérica, temperamento colérico. Amor, primer fruto. Amor y compasión. Su naturaleza emocional insensible e infradesarrollada es un verdadero reto para la obra del Espíritu Santo. Mucho amor a una persona con temperamento colérico. ¿Ve? Diríamos como Pablo. Gozo, otro fruto para esa personalidad. El gozo que el Espíritu Santo da no está relacionado con el esfuerzo humano, sino que caracteriza a la persona colérica frente a la adversidad. El gozo, qué importante. Paz, también necesita paz. Temperamento colérico. Como Pablo. Cuando el Espíritu Santo llene la vida de las personas coléricas,
seguirán estando orientados hacia la actividad, es decir, no se le quita, como dice, genio y figura hasta la sepultura, no se les quita esa orientación a la actividad, pero tendrán un sentimiento de paz y una pérdida de aquella fuerza frenética que a veces los conduce a la tumba en edad temprana. Ay, hay que tener cuidado eso entonces. Paz, ya llevamos varios, temperamento colérico, el amor, el gozo y la paz. También necesitan la benignidad, pero ¿en qué manera? Es decir, nadie puede ser más cáustico y cortante que una persona colérica. Y cuando la lengua es modificada a un lenguaje benigno y a una aprobación gentil, se sabe que está controlado por el Espíritu Santo. ¡Qué especial! También bondad, se parece. Bondad. Necesitan involucrarse en la bondad de Dios. Coléricos, coléricas, les es importante invertir su vida en algo que valga la pena y que les levante en una dimensión de eficacia y productividad, pero hágalo con bondad. ¿Ve? Qué importante es eso. También van a necesitar otro fruto del Espíritu, la fe. La tentación en la que caen muchos coléricos y coléricas es de lanzarse en su propia dirección en lugar de poner su fe en Dios viviente y seguirlo. Y uno más, este sí se necesita para los temperamentos coléricos. Mansedumbre. Un colérico no es manso por naturaleza. Universalmente identifica la mansedumbre con debilidad. Atención, mire qué bonito lo que necesita el temperamento colérico. Ya no hay soledad. Y bien, ya me hizo señal Donald, tienes un minuto antes de nuestros mensajes. Entonces, yo creo que debemos dejar... ¿cómo le va pareciendo? ¿Cómo te va pareciendo? Mire qué bonito, ya es otro nivel. A ver, ojalá que un psicóloga entendiera esto. Qué bueno que entiendan. Y a mí me alegra mucho cuando psicólogos y psicólogas pueden integrar la experiencia psicológica con una dimensión espiritual maravillosa. Y no es que sea cualquier cosa, es lo más elevado, porque Dios les va a comunicar conocimientos muy altos del alma del ser humano, de sus sentimientos, de su corazón y hasta de su mente, para poder ayudar con la gracia del Señor. Si Dios los colocó, podemos hacer eso. O los que orientan, los que hacemos guía espiritual, quienes educan, quienes forman, quienes acompañan a otras personas, quienes dirigen a otras personas, las personas que trabajan contigo, todo eso en la vida. Mire, y sobre todo en los grupos de la iglesia, cómo necesitamos aprovechar los frutos del Espíritu Santo de cada persona. En la iglesia no podemos tener personas sin poner en función sus propias capacidades, los dones y los frutos del Espíritu que Dios le ha prestado. Bueno, ya regresamos después de estos mensajes y seguimos los frutos que necesita el temperamento melancólico y el flemático. Ya regresamos. Hay una luz delante de ti. Bien, aquí regresando para continuar lo que vamos diciendo. Imagínense, estamos en un cuarto espacio y vamos a necesitar un quinto por los cálculos que estoy haciendo para poder completar bien lo que les estoy describiendo. Ojalá que estos espacios puedan ustedes adquirirlos en nuestras librerías y poder ayudarse en familia, si es papá, si es mamá, para que se entienda mejor a sí mismo o a sí misma, si son esposos se comprendan mejor, o pareja, si tienen los hijos o las hijas, cómo son sus temperamentos, si es maestro o maestra, ¿cuánto te va a servir también todo esto? Los que son jefes, los quienes tienen a cargo personas, que entendamos esto, cómo es que podemos entendernos y llevarnos y salir adelante, pero quienes tienen responsabilidad de crecimiento de los grupos espirituales y acompañan en el nivel espiritual, cómo entender la personalidad para acompañar más bien en el camino de crecimiento espiritual y la santidad. Qué bonito esto. Pero ahora sí, ¿cuáles son los frutos
¿En qué modo se necesitan frutos para el temperamento melancólico y el flemático? Melancólico primero. Entonces, temperamento melancólico o una personalidad que tiene temperamento melancólico necesita amor. Su tendencia hacia el perfeccionismo le hace impaciente con las idiosincrasias y descuidos de los semejantes. Entonces, amor para una persona melancólica. Hablamos de personalidad, ¿cierto? Desde la psicología. Pero mire que estamos ya psicología y espiritualidad. Necesita gozo. Tiene necesidad absoluta que el gozo reemplace su naturaleza variable, deprimida y afligida. También paz. Es que es un tónico bienvenido para una persona melancólica, cuyos pensamientos internos fluctúan desde la crítica y la condena a desde la crítica y la condena a la hostilidad y la venganza. Y de vuelta la sospecha y el temor. Bueno, mire todos esos sentimientos negativos. Entonces, mucha paz, temperamentos melancólicos. Bondad, mire que quien no necesita. Bondad. Una vez que una persona melancólica se ha llenado con el amor de Dios, le hace apartar la mirada de sí mismo o de sí misma, y su próximo objetivo se aplica a la fortaleza. Y nacerán actos de bondad a las otras personas para impulsar su tarea, su trabajo y su misión, también por el Evangelio, para la gloria del Señor. También mansedumbre, para otro fruto, para el temperamento melancólico. Es que el Espíritu Santo introduce una humildad que, aunque es extraña a sus características, lleva un gran equilibrio en su vida y le hace una persona menos crítica con los demás y más fácil de tratar. Atención melancólico, melancólica. Y la fe también. Se necesita. ¿En qué medida? Es que es una persona que la fe le sacará de una tendencia a limitarse a sí mismo o a sí misma por incredulidad y le inspirará a tomar pasos de fe en la utilización de sus dones, de sus carismas, de sus frutos, de sus características naturales. Y bien, bueno, nos queda todavía los frutos que necesita el temperamento o la personalidad que tiene este temperamento flemático. Bueno, vamos a poner amor, fruto del Espíritu, amor y compasión hacia las otras personas. El amor del Espíritu Santo les ayuda a las personas flemáticas a utilizar su espíritu bondadoso y gentil al servicio de los demás, al servicio de la Iglesia de Cristo. Es eso. Paciencia también necesitan los flemáticos. ¿En qué sentido? En el sentido de la constancia. No solo son los flemáticos sumamente lentos para entrar en acción, sino que también son respetables abandonistas. El Espíritu Santo les motivará a persistir. Ya llevamos 2 para los flemáticos, amor y paciencia, pero seguimos. Bondad. El antídoto a todo esto es el rasgo de la bondad, o sea, actos de servicio, y una vez que se comprometen, hacen un excelente trabajo. ¡Qué bendición! También la fe. Necesitan fe para vencer los temores y su natural propensión a la ansiedad. Es que es el ansioso por excelencia, pero cuando es lleno del Espíritu Santo, tiene esa fe suficiente como para confiar en que Dios hace lo imposible, incluso para ti, para esta persona. Dominio propio. Flemático, flemática, hay que pedirlo al Espíritu Santo, porque es que los flemáticos carentes de Espíritu Santo tienden hacia un estilo de vida más y más pasivo, hasta que finalmente son motivados en la conversión por el dominio propio del Espíritu Santo y reconocen que su actitud es de autoindulgencia. Bueno, el dominio propio, atención, que es la templanza, que también es lo mismo, se llama así, fruto del Espíritu Santo. El dominio propio o la templanza curará la tendencia que tienen hacia la morosidad, es decir, todo para después. Bueno, ahí estamos. Esos son los frutos que más o menos los aproximados que se necesitan para cada temperamento. Ahí vamos a continuar con algo más especial, pero antes vamos a poner una canción. Se me había estado olvidando, Donald. Vamos a poner esta canción que por fin va a salir, que la teníamos desde programas anteriores. Hazme como tú, qué bonito esto pedirlo. Hacia allá vamos, de Escuela de Alabanza.
hazme como tú. Hazme como tú. Hazme como tú, Jesús. Hazme como tú. Hazme como tú. Manso y humilde de corazón, puro en intención. Hazme tú el rey de mi corazón, que quiero ser más como tú. Que quiero ser Más como tú. Y bien, espero que les agrade lo que estamos compartiendo. Estoy casi seguro que sí, pues claro, qué bonito saber de que podemos, nuestra manera de ser, nuestra personalidad, podemos conducirla o dejarla conducir por la gracia del Espíritu Santo. Y por eso hablamos de ese perfil ideal del temperamento transformado por el Espíritu Santo. Bueno, ya habíamos hablado un poquito de estos temperamentos ya transformados en la obra del Espíritu Santo, del colérico, del... No, perdón, no lo he dicho, apenas lo voy a decir. Dirán, es que lo que hablé fue los frutos que necesitan. Ahora es cómo es la transformación del Espíritu Santo. Casi que les salto y dirán, no nos lo contó. Bien, muy bien, es para medir nuestra atención. A ver, sanguíneo, sanguínea, transformada por el Espíritu Santo. Ahí sí, como decía esa canción tan bonita, hazme como tú. Ah, esa es la obra que Dios hace en nosotros, sin quitarnos lo que somos. Ah, ¿cómo es eso? Sanguíneo, sanguínea, transformado por el Espíritu Santo. Entonces ya se va identificando, los que más se identifican dirán, como yo me parezco y siento que tengo estas características, me voy a dejar guiar por el Espíritu Santo. El temperamento sanguíneo aún
al ser llenado del Espíritu Santo, no va a dejar de ser extrovertido. Siempre será una persona enérgica, festiva y compasiva. Cambiará su forma de expresarse y de decir las cosas. Medirá el uso de su vocabulario, que se caracterizará o se caracteriza por el uso a veces de palabrotas. Sus anécdotas estarán cargadas de un sano humor y no de cuentos obscenos o pasados de tono. Tendrá mayor control de sus emociones. Se involucrará en las emociones de los demás, pero con un espíritu compasivo y misericordioso. Ya no va a llorar por todo con los que lloran, sino que de alguna manera puede llorar, pero sabrá hacerlo. Y sabrá estimular también con la palabra de Dios. Dará también un buen consejo. Se transformará, oiga, un sanguíneo, sanguínea transformada por el Espíritu Santo. Pues sí, se transformará en una persona más organizada, de tal manera que se pueda confiar en esta persona. La paz es otro logro que obtiene la persona sanguínea. Al ser controlada por el Espíritu Santo, conducida más bien por el Espíritu Santo, aprenderá a encomendar su camino a Dios, dejando esa inquietud que le caracteriza. También podrá controlar los arranques de ira generados en el momento que menos piensa. No ridiculizará a los otros en público. Esa es la tendencia de la persona sanguínea. Será respetuosa de los sentimientos de los demás. Muchos cristianas sanguíneos, católicos, católicas, han podido testificar grandemente de la fe cuando han buscado ser llenos y llenas del Espíritu Santo. De paz te llenará, de amor, esa es la luz Colérico, colérica, transformados por el Espíritu Santo. A ver cómo es, estabas esperando, a ver cómo va, ya lo vamos intuyendo, ¿verdad? Si ya nos conocemos un poquito, si ya sabemos nuestra manera de ser, sabemos que le tenemos que permitir al Espíritu Santo que nos ayude, que haga esa transformación y tengamos esa imagen de Cristo Jesús en nosotros, que podamos vivir así como hijos e hijas del Eterno Padre. Que bueno, así nos creó Dios con nuestra propia forma de ser, pero en el Espíritu Santo alcanza el ideal que soñamos. Colérico, colérica, transformado por el Espíritu Santo. Una persona será invariablemente dinámico y eficaz líder en todos los ambientes. Mire que no se le quita. Aprenderá, eso sí, pero aprenderá a no acreditarse a sí mismo la obra que hace, sino a Dios que le ayuda, pero que colabora. O a la colaboración con los demás dirá, es que eso lo hago yo. No, juntos lo hacemos. Es decir, es humilde. Tomará más en cuenta el Espíritu Santo en su camino. Espíritu Santo, guíame, ilumíname. Reconocerá sus defectos y necesidades. ¿Cómo cuesta a veces ver eso? Experimenta amor hacia los demás y compasión. Vea qué transformación tan buena. Tendrá una enriquecida paz. Y aprenderá también a depositar su ansiedad en los brazos del Señor. Será gentil, una persona delicada y bondadosa, paciente y mansa. Su vida estará dedicada, así como siempre, al servicio de los demás. A veces de sí mismos por su capacidad, no, ahora es a los demás. Y desarrollará un compañerismo sincero. Atención, de esta forma le respetarán y le amarán. Y nacerá en una persona colérica la necesidad agradable de tener buenos amigos y amigas. Él vive ya en ti. Bien, melancólico, melancólica, transformada por el Espíritu Santo. También es que los talentos de la persona melancólica se van a enriquecer cuando se llenen del Espíritu Santo. Su rica y sensible naturaleza se pondrá en tono con las necesidades de los demás. Nadie como una persona melancólica para escuchar con oído realista el clamor de la humanidad. Pero una vez que se ha transformado en la gracia del Espíritu Santo, se va a poner a disposición de Dios para hacer algo al respecto. Ya no se irritará por la negligencia de los demás, optará por servir más tranquilamente. Es que el pesimismo de la persona melancólica se cura con el Espíritu Santo y entonces todo lo va a hacer a la luz y el poder de Dios. Característica egocéntrica que a menudo le domina su vida se transformará en mansedumbre y en bondad. Mire qué especial esto. Se dará cuenta de que lo que Dios quiere no es tanto su perfeccionismo, sino su disponibilidad. Qué especial esto.
Atención melancólico, melancólica. El gozo y la paz del melancólico lleno de Espíritu Santo le prepararán emocionalmente para ser utilizados por Dios y poco a poco abandonarán esos hábitos de mal humor. Y esto último, melancólico, melancólica. Dios no busca genios ni intelectuales. Busca vasos disponibles que tengan la suficiente fe para creer que Dios puede lograr lo imposible. Esto es algo que el melancólico, la melancólica, aprenderá y le dará paz. Te llenará de paz, te llenará. Bien, nos queda uno. Ya hemos mencionado a los sanguíneos, a los coléricos, a los melancólicos. Y siempre de último, pero bueno, dice, cerramos bien. El flemático, flemática, bueno, transformada en el poder del Espíritu Santo. A ver, el flemático transformado logrará llenar su vida de paz, de amor y de fe. Su visión hacia muchas cosas cambiará, ya no lo dominará el temor sino la fe, y así logrará sacar las cosas positivas de su propia personalidad, de su temperamento. El primer fruto de la persona flemática que podemos notar será la fuerza de voluntad, y esto le llevará a ser un buen líder si se lo propone. Por eso decíamos que los flemáticos son los mejores jefes, cuando logran dejarse conducir bien en su personalidad y aún más si el Espíritu Santo les conduce. Con el paso del tiempo se dejará llenar de amor. De esta forma podrá salir de su autoprotección y será menos difícil rechazar el llamado que el Señor les haga. Son los más difíciles de aceptar los llamados del Señor. Y la fe le ayudará a anular el temor y la timidez, que a veces, bueno, a veces no necesariamente son tímidos, pero a veces son reservados y temerosos. La bondad y la mansedumbre le permitirán dejar de pensar tanto en sí mismo, en sí misma y más en los demás. Te llenará de paz, te llenará. Bien, ya vamos, creo que nos falta poquito. Vamos entonces a decir algunas cosas. Debo decir otras cosas. Si les parece, damos otro espacio y si no, yo creo que aquí también puede quedar bien. Pero yo creo que hay que hablar un poquito cómo manejar otros elementos dentro de cada uno de los temperamentos y tal vez reforzar algunas cosas. Pero yo creo que lo que hemos dicho es bastante completo. Voy a discernir si sigue este programa algunos elementos más o aquí dirán, no, ya con esto tengo. Nunca vamos a tener suficiente. Pero bueno, hemos compartido ya sobre esto. Voy a hacerles como el resumen, recordar del resumen de los temperamentos y las necesidades. Ya sabemos, temperamento sanguíneo, siempre va a necesitar en forma especial, todos, pero en forma más especial, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio y fe. Eso ante todo para los sanguíneos. Coléricos, temperamento colérico, los frutos del Espíritu para ustedes, ya lo mencionamos, pero síntesis: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. ¡Qué bendición! Bueno, temperamento melancólico, la síntesis de los frutos del Espíritu, los que les mencioné, por si hay que apuntarlos, por si hay que ver cómo vamos a vivir y cómo los vamos a pedir al Espíritu Santo. Necesitan melancólico, melancólica, amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre, fe. Los demás también, pero estos son los predominantes. Claro, que buscar, mientras más fruto del Espíritu tengamos, qué bendición. Estos son los urgentes. Y temperamento y personalidad flemática, bueno, ánimo, van a necesitar amor, paciencia, bondad, fe, dominio propio. Y les cuento que mi temperamento preferentemente dominante, el mío es sanguíneo, como Pedro. Pero en realidad cuando es combinado, se me vuelve sanguíneo melancólico, entonces yo me vuelvo como David. Bueno, yo como por contarles, porque algunos de ustedes ya logran identificar cuál es su personaje bíblico con el que pueden decir si pudo llegar a la santidad, si lo logró, ¿cómo no lo voy a lograr yo si todos somos hijos e hijas de Dios y nos conducimos? Sí, Señor, nos conducimos con la luz de tu Espíritu. Ven con tu fuerza y con tu paz a iluminarnos y a darnos conocimiento de nosotros mismos.
a que no nos neguemos en nuestras propias fortalezas, a que reconozcamos nuestras fragilidades, pero que esas fragilidades se vuelvan oportunidades de fortalecer tu presencia en nosotros. Bendito Señor, porque toma nuestra manera de ser. Bendice a los de temperamento sanguíneo, colérico, melancólico, flemático, o de las combinaciones que tenemos nosotros para crear nuestra propia originalidad y personalidad. Tú nos has hecho únicos, únicas, por tu misericordia, y que al conocernos, Señor, podamos amarnos y desarrollar esos dones y frutos del Espíritu, pero al conocer a los demás, podamos entendernos, podamos ayudarnos, podamos vivir en comunión de fe, de amor, en esa unidad que tú quieres de todos nosotros. Nos has hecho, Señor, para que nos complementemos desde nuestra manera de ser, para que sepamos llevarnos como tú deseas y construir esa comunidad maravillosa de los hijos y las hijas, de los padres y madres, de las comunidades y los grupos, para dar gloria a tu nombre. Bendito seas, porque tú nos transformas y nos das esa imagen maravillosa. Y bien, Señor, queremos conocer aún más cómo eras tú. ¿Cómo es que debemos alcanzar nuestra propia imagen en ti? Permítenos, Señor, avanzar en este camino de santidad para gloria de tu nombre. Amén. Te llenará de paz. Y bien, así hemos llegado al final de este compartir y de este espacio, viviendo este encuentro en nuestra emisora Minuto de Dios. Donald, gracias por estar con nosotros. Creo que vamos a tener otro espacio de temperamento. Me faltaron elementos, así que la próxima terminamos este espacio también. Compartimos con ustedes y tantas bendiciones. Él vive ya en ti, esa es la luz